Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Karina Maturana y vengo acá a hacerles la tercera entrega del taller de Introducción a la Musicoterapia para funcionarios de la salud o de la educación que trabajan con niños con condición del espectro autista y o con rezago del desarrollo psicomotor. Como ustedes saben, nosotros hicimos y ya comenzamos el taller teniendo un poco una introducción hacia lo que es la musicoterapia y cómo son algunos referentes teóricos de ella, y también de lo que fue el taller que se realizó en el Centro de Rehabilitación Popular de la comuna de Recoleta. Ahora lo que quisiéramos entregarles es estas herramientas musicales cercanas para la atención de niños y niñas con condición del espectro autista y o con rezago del desarrollo. Yo sé que más de alguna de estas estrategias probablemente tú las has utilizado, pero lo importante es que nos demos cuenta de cómo usamos la música como un medio. A ver, vamos bien. Lo primero que nada es entender que la música es absolutamente transversal a la experiencia humana. La música es de todos. No es patrimonio exclusivo de quienes han estudiado, de esas personas que tocan piano, violín, o ninguna persona que tenga un don, como estas de The Voice, que salen cantando. Está maravilloso, ¿cierto? No es necesario tener un talento excepcional, ni tampoco ser un profesional de la musicoterapia para utilizar la música como un medio de comunicación. La música es en sí el primer medio de comunicación que usa el ser humano para comunicarse entre sí, ya sea arcaicamente en las tribus, se sabe que la música es de uso no solamente para la comunicación entre ellos, sino que también para la comunicación con lo divino, sino que también, si nos fijamos, está presente en la naturaleza, está presente en los que vamos escuchando como sonidos. En el latir del corazón hay un ritmo, en el caminar hay un ritmo, en el canto de los pájaros hay un ritmo, hay una melodía, hay alturas. Y la música va evolucionando conforme va evolucionando el hombre. En principio eran estas flautas hechas de hueso y las percusiones con piedras, con palos, se van construyendo los tambores, y hoy en día tenemos inclusive música electrónica. Ya sabemos que no es tan importante cantar tan bien para sonar muy bien, por ejemplo, en un disco. Y sin embargo, es expresión de cada una de las sociedades. Entonces la música es absolutamente perteneciente al ser humano. La expresión más natural que traspasa absolutamente todas las culturas es esto que se produce en la diada madre, hijo, y yo agregaría padre. Los padres o las personas que maternan cantan, le cantan a sus niños para hacerlos dormir, para relajarse, para construir este vínculo, ¿sí? Y en el organismo humano existen distintas alturas, ¿cierto? Nosotros si nos percutimos en distintas partes del cuerpo, tenemos algunos más graves, para los hombres algunos, si se tocan acá, es distinto de cómo suena, ¿cierto? No sé, la respiración, que es más aguda. Incluso si tú cierras los ojos en pleno silencio, vas a sentir un ruido blanco, y ese ruido blanco es parte de cómo funciona tu sistema nervioso. Todos los diversos timbres de voz que tenemos, ¿sí? Están todos presentes en tu cuerpo, en el organismo humano. Vamos a ir hacia atrás. Dice, ¿cómo es posible utilizar la música en otras disciplinas o atenciones de salud? Bueno, igual que musicoterapia, la música se utilizará en cualquier contexto de salud como un medio. Nosotros lo que buscamos no es un ritmo muy, muy constante, bueno, a menos que estemos trabajando marcha, por ejemplo, ¿cierto? Si estamos esperando que alguien pueda trabajar y seguir un paso, claro, o apurar el paso, pero en realidad lo que queremos ahí no es el ritmo de la percusión, lo que necesitamos ahí es que una persona se desplace con mayor facilidad, por ejemplo, ¿sí? La música siempre, siempre, siempre va a ser un medio para lograr otros objetivos que potencien lo que hay de saludable en cada uno de los usuarios o pacientes con los que trabajamos. Los núcleos de salud en musicoterapia es lo que llamamos nosotros a aquello que siempre persiste en esto que es el continuo de la salud, que a veces, independiente del diagnóstico o de cuán cercana esté la muerte, existe dentro de nosotros eso que nos mantiene aún saludable en algún ámbito, ¿no es cierto? Cuando nosotros cantamos y decimos, ay, qué linda esta canción, me ha pasado hacerlo incluso con personas que están en su lecho de muerte, al momento, por ejemplo, previo a pasar, a hacer su paso, digamos, la muerte, ¿no? Con usuarios que, por ejemplo, que tienen diagnóstico de cáncer.
es importante darnos cuenta que por muy deprimida que esté una persona, a lo mejor sí es capaz de recordar un buen momento a través de la música, por ejemplo. Entonces esa es la idea, potenciar núcleos de salud en nuestros usuarios. Y no es un fin en sí misma. Entonces estaríamos, si es que fuera un fin en sí misma, frente a educación musical y se pierde entonces la mirada terapéutica, esa mirada que está centrada en la persona y no en un objetivo externo. Las posibilidades de utilizar la música en salud son infinitas. Sin embargo, hay algunas consideraciones muy relevantes al momento de trabajar con niños y niñas, y en especial en el encuadre en que existe recetas mágicas. Eso es algo que es importante porque la música no es inocua. Hay personas para quienes la música es una gratificación y hay algunas otras personas para quienes esa misma música, la verdad, es una molestia o te remite a una memoria antigua que puede ser un poco menos grata, sino más bien incluso algún tipo de trauma. Entonces la música es personal, no hay receta, ¿sí? Vamos bien. Lo primero a tener en consideración, y este es el primer tópico que vamos a tratar, es la identidad sonora. Todas las personas, sin diferencias de raza, credo, género o condición, ya sea su condición de salud, tienen un cúmulo de sonidos que han marcado su... Esa es la identidad sonora. Es la historia que tú traes, esa carga sonora, por decirlo como esta impronta sonora, esta marca que la tienes desde tus ancestros inclusive, que la traes incluso al momento de nacer, que ya la tienes incorporada. Para algunos, o en algún ámbito, hay algunas de estas identidades sonoras que son incluso antes del nacimiento y que son parte de nuestra cultura o del ser humano, ¿sí? Y hay otras que no, que son sumamente personales. Quien acuña este término es Rolando Benenson, que es un teórico de la musicoterapia argentina. Bueno, el sistema Benenson y todo lo que tiene que ver con la teoría que él desarrolla, la verdad es que se aplica a nivel mundial. Entonces no es como un argentino que se le ocurrió esto, no, la verdad es que se aplica a nivel de todo el mundo. De hecho, una de las grandes escuelas venezolanas queda en Italia. Bueno, Benenson denomina a este cúmulo de experiencias que nos marca el ISO. ¿Cuál es tu ISO? A ver, existen ISOs que te remiten a la experiencia humana general, como es el latido del corazón, ¿sí? Tum, 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 tum. Y cuando eso está acelerado es mucho más rápido, entonces hacemos tutum, 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 tutum. Cuando tú escuchas eso, incluso se ocupa mucho para las películas, tú te conectas con algo de estrés, ¿cierto? Cuando empieza a ser más pausado, tum, 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 hay más calma, ¿sí? O el ritmo binario, el que, que se puede dividir en dos, ¿sí? Y que entonces puede remitir al baile, tum, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. O al caminar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, como te hacía la profe en el colegio al correr, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Ritmo binario. Y además existen ISOs relativos a la experiencia cultural. En nuestro caso, la cueca podría ser considerada una de las identidades sonoras que tiene que ver con el ser chileno, ¿sí? Yo creo que en general los niños han estado siempre para los 18 de septiembre expuestos a la cueca. Muchos de ellos el pañuelo, el uso de pañuelo lo asocian, o el movimiento de la mano. Entonces esta experiencia, esa identidad sonora, tiene que ver con el ser chileno. También existen ISOs familiares que tienen que ver, por ejemplo, con cuál era la música de tu padre, cuál es esa canción que más le gustaba, cuál es la canción que más le gustaba a tu mamá, qué música se escuchaba en tu familia. Y también existe un ISO personal, ese que tú buscaste, esa música que te gustó cuando eras joven, que te hizo diferenciarte de la pandilla, o a lo mejor expresarte en el amor, no sé. Y una de las identidades sonoras importantes es tu nombre, que es eso que te determina y determina tu identidad sonora. Para algunos, tu nombre no es ese que tienes puesto en el carnet, es como te nombran. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hermana, mi hermana se llama Sonia, pero como mi mamá se llama Sonia, a ella le dicen Choni, y ella es la Choni. Entonces, su identidad sonora de su nombre es otra. Y es muy relevante por cómo vamos a poder usarlo luego. ¿Sí? Vemos. ¿Qué más podemos ver acá? El canto del nombre es una de las primeras formas en que podemos usar este ISO. Cuando viene un niño que está descompensado, que está complicado, que a lo mejor está triste, que a lo mejor se siente solo, es importante aplicar esta técnica, que es el canto del nombre. Tú puedes elegir cualquiera sea la melodía que quieras. Arroz con leche, no sé, cumpleaños feliz, y entonces le canta. Juan, 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 Juan.
Y dependiendo si tú crees que necesitas ser más acunado o si necesitas ser más activado. Juan, 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 Juan. Para invitarlo, por ejemplo, a entrar a tu sesión de terapia o a tu sesión para estar con él, ¿cierto? Esto permite generar escucha y cercanía, sentirse cómodo en una interacción o en un grupo. Por eso el canto del nombre es una de las estrategias más importantes. Otra estrategia que podría estar ligada a la experiencia de la identidad sonora es la percusión del ritmo cardíaco, que nos remite a algo conocido. Por ejemplo, tú entras a un lugar que es desconocido para ti, y si en ese lugar empiezas a percutir con los pies, pum, 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 el corazón, a lo mejor puedes agregar canto. No importa que cantes bien o mal, yo puedo cantar desafinado y decirle a la niña que se llama Andrea. Andrea, Andrea, Andrea. Lo importante es creerse que tú tienes esto, tienes la posibilidad de cantar, ¿sí? Y lo vas haciendo en conjunto ¿con qué? Con ese ritmo, el ritmo cardíaco. Tum, 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 tum. Puede relajar y puede aquietar. Y si tú quieres que alguien despierte un poquito, empiezas suavecito, suavecito y lo vas haciendo. ¿Qué pasó? Ahora vamos a trabajar. Vamos ahora a jugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Ves? Y entonces ahí puedes tener, dentro de la identidad sonora que nos corresponde a todos, una herramienta, la percusión del ritmo cardíaco. Por otro lado, existe el uso de la música favorita o familiar. Por ejemplo, si es un espacio donde el niño en general como que no se atreve a entrar y viene un poco incómodo, si siempre ponemos esa canción que le gusta, esa canción que tú sabes que le gusta, o una canción que sea una canción que siempre cantan con la mamá, puede ser y crear un puente entre un territorio conocido, su casa, hacia uno desconocido. ¿Cuáles son las consideraciones? Algo que ya hablábamos, que la música no es inocua. El uso de la música sin un contexto puede producir reacciones desfavorables a una intervención, independiente del gusto musical masivo. Por ejemplo, tú determinas que puede ser parte de su uso, que escuche la canción, te felicito, que bien actúas, y puede ser que justo a él, no sé, lo retaron cuando sonaba esa canción, ya no lo va a relacionar con un momento grato. Por eso es importante siempre tratar de preguntar cuál es esa música que te gusta, cuál canción favorita tienes, para usar esa canción y evitarnos momentos que puedan gatillar recuerdos de experiencias traumáticas o simplemente experiencias que no fueron tan agradables. Por ello siempre hay que considerar el ISO del usuario o paciente con el que estamos trabajando. Tenemos ahora otra estrategia y otra herramienta que es tremendamente importante, tanto en musicoterapia como en general en las terapias que tienen que ver con el uso de la comunicación. Como la comunicación en realidad está puesta en todo, todo es comunicación, todas las interacciones que nosotros tenemos. Siempre el niño está comunicando algo, a veces de forma adaptativa y a veces de forma desadaptativa. El punto es, nosotros en ciertos momentos tendemos a tratar de llenar el espacio con sonido y muchas veces lo que requiere el niño son momentos de silencio. No es que yo me voy a quedar en silencio y lo voy a dejar como solo, sino que voy a utilizar el silencio de manera tal que sea funcional a la comunicación que estamos queriendo tener. Por ejemplo, bueno, como a modo de introducción, decir que para que la música tenga un lugar, no solo son los sonidos necesarios, sino que también el silencio. En una experiencia que propicia la escucha, los silencios deben ser tanto o más importantes que el mensaje sonoro. La pausa después de un discurso subraya lo dicho. Tienes un momento para decantar aquello que está pasando. Si yo le digo, por ejemplo, a un niño, hola, ¿cómo te llamas? Si me quedo en silencio, ocurre que puedo recoger esa interacción comunicativa que él puede tener, que incluso puede ser quedarse en silencio. Pero su propio silencio pesa más en el silencio que si yo sigo llenando el espacio. El silencio es ese espacio posterior a la pregunta que invita a la respuesta. Si tú te fijas en una exposición de cuadros, nunca pasa que los cuadros estén pegados uno al lado del otro. ¿Y por qué? Porque lo que necesitamos para poder decantar la experiencia estética que estamos teniendo frente a este cuadro es un espacio en blanco para llegar a la otra experiencia estética, ¿sí? Lo mismo es lo que ocurre con la música.
cuando yo termino de escuchar una pieza musical, si puse, por ejemplo, una música docta para bailar, una música folclórica, para que decanten en la experiencia, por ejemplo, de alegría, ¿qué significó esto? Es importante apagarla, terminar, apagar. ¿Te gustó? Es distinto, decanta la experiencia musical luego. Y el silencio, además, da espacio para que lo del otro aparezca, para que él tenga ganas de decir algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo musical que siempre funciona con algunos niños cuando tú cantas y dices, por ejemplo, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto dónde irás. Y al otro le dan ganas entonces de cantar la parte final y ahí es donde aparece la voz. ¿Sí? Si yo canto todo el rato, él puede estar expectante o mirándome o puede estar recibiendo esta música, pero no necesariamente haciéndose parte. El dejar este espacio al final permite que el otro aparezca. Y también es posible acompañar los silencios expectantes con comunicación no verbal o gestual. Por ejemplo, decirle, uy, ¿cómo está el día hoy? Decirle al otro, hola, ¿cuál es tu nombre? Y entonces acompaño con este no verbal el intento de respuesta del otro. Si el otro realmente no ocupa ese silencio, es importante volver a uso de silencios. Por ejemplo, cuando uno está cantando, que era lo que estábamos haciendo recién, al cantar o al preguntar, siempre dar una espalda dentro de sí. Si yo sigo tocando, cantando, no hay espacio para que aparezca la voz del otro. Se recomienda contar interiormente hasta 10, poner la melodía. Por ejemplo, si yo digo, una cuncuna amarilla debajo de un hongo vi. Debajo de un hongo viví. Ah, bueno, quizás hay incluso para los momentos en que alguien está haciendo algo, con, por ejemplo, pegando, y tú no verbalmente le extiendes la mano, contesta 10 y le puedes volver a decir, ¿me lo puedes pasar, por favor? Y es ahí entonces donde aparece el gesto. Hay que confiar y también darle la oportunidad al otro de que no siempre aparezca desde las ganas del interlocutor de que el otro lo entregue, sino que él dentro de sí encuentre estas ganas de, bueno, ya, ok, toma y lo tienes. ¿Sí? Apelar también a esa autonomía interna. El espacio de silencio provoca esto. Y lo que ocurre cuando, por ejemplo, aparece la voz, tú estás cantando una cuncuna, Mari, y el niño te responde y dice, ya, lo importante es que nunca jamás vamos a decirle, uy, al fin, nunca vamos a evidenciar que se esperó mucho. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta se acortan por sí solos en la medida en que esto se repite. Lo otro que no vamos a hacer es reírnos de su respuesta, porque así como a ti también te cuesta cantar en público y a ti también te cuesta responder cuando hay un silencio, el la risa del otro tiende a que te dé vergüenza, a invalidar un poco. Si yo digo, una cuncuna, Mari, y el niño me responde, ya, entonces no canto más, ¿sí? Nunca evidenciar que hoy tanto que te esperé, ni tampoco la risa, ¿sí? Bueno, otra forma de utilizar los silencios es en diálogos sonoros o en el canto conjunto. Ahí es posible invitar a la respuesta quedándonos en silencio en los términos de frase. Es muy parecido a la instigación verbal cuando tú le dices, hoy día es Lu, y que el niño te responda, Nes. Pero lo que vamos a hacer aquí es que cuando están, por ejemplo, cantando o haciendo diálogos sonoros con la voz, vamos a validar todas las respuestas sonoras, incluyendo las que parecen ser, entre comillas, incorrectas,
¿Por qué? Porque lo que estamos estimulando no es la respuesta correcta, sino el precursor del lenguaje, que viene a ser el causa-efecto o la espera de turno. Por ejemplo, si yo estoy haciendo y me quedo en silencio, y el niño te va a quedar mirando con cara de ¿qué es lo que hago? Y entonces, como no hay interlocutor, estoy pensando en aquellos niños o niñas que tienen más dificultad de contacto visual o de comunicación verbal. Tú haces esta percusión. Y el niño responde, por ejemplo, moviendo la silla. Si eso no es desadaptativo en tu contexto, vuelves a responder. Y vuelves a esperar. Si el niño vuelve a tocar con una silla, entonces lo que va a pasar es que él ya entendió la dinámica del diálogo. Puede ser que él haga y tú valides eso como respuesta, entonces vuelves a hacerlo. Y ahí tienes un diálogo sonoro. En algunos contextos fonoaudiológicos se le llama protoconversación. Pero la idea es esta, que él entienda esta dinámica de causa-efecto. Existen un montón de programas y de herramientas digitales que son para el trabajo de causa-efecto en chiquillos en los que queremos potenciar los precursores del lenguaje. Sin embargo, como no hay humanidad en aquello, no se produce la interacción. Por eso que es importante tener estos juegos de causa-efecto o de espera de turno, porque luego de eso él empieza a entender este contexto en que tú haces algo y luego le toca a él. ¿Sí? Tomas un tambor y le pasas una baqueta a él y la vas tocando tú. Él puede incluso estarse trasladando por la sala. Tum, 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 tum. Tú tocas el tambor, tocas el tambor, tocas el tambor y luego se lo ofreces. Y no vuelves a tocar nada ni a moverte tú hasta que él toca el tambor. Toca el tambor, vuelves a tocarlo tú, si quieres le agregas canto, puedes cantar su nombre y luego quedas en silencio, quietud, hasta primero causa efecto y luego espera de turno. Como otra forma y una tercera estrategia tenemos el tema ISO, todo el uso de silencios, y ahora vamos a hablar del uso de intensidades. Las intensidades son los volúmenes, fuerte, suave. La verdad es que esto es una reflexión personal, pero en Chile usualmente nosotros tenemos una forma en general de acercarnos a la conversación donde hablar fuerte, si alguien levanta la voz, eso está mirado como malo. Ahora con la inmigración nosotros nos hemos dado cuenta que hay distintas formas del uso de los volúmenes, también en otros países, donde el hablar más fuerte, si querés, por ejemplo, los argentinos hablan, por poner un ejemplo que a lo mejor no está tan inserto aún en Chile, pero no es tan malo, no es tan mal mirado, o los italianos tampoco, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que de Venezuela se nos vienen ritmos que son, hay gente que le gusta el volumen fuerte para escuchar las canciones, la música, y que en general tienden a hablar más fuerte también en los lugares más concurridos, y que nosotros frente a eso nos hemos visto al menos sorprendidos. Es algo que nosotros no acostumbramos a hacer. De hecho, en una conversación social, si alguien empieza a levantar mucho la voz, todo el mundo empieza a sentirse un poco como esto como que no está tan bien, algo malo pasa, y incluso muchas veces empiezan a decir, por favor, no me hables así, o baja el tono. Y en realidad la persona a lo mejor quiere ser empática, pero se siente como si fuera un poco agresivo, ¿cierto? Bueno, per se las intensidades no tienen un valor en sí. Los sonidos más fuertes y los sonidos más suaves solo son una característica. No tienen, tenemos que quitarle la connotación de la carga negativa a los volúmenes fuertes. Aunque puede parecer que en situaciones un llanto desbordado o un grito desbordado puede ser medio desadaptativo, aún así cuando nosotros estamos jugando en terapia o estamos trabajando con los chicos, podemos hacer que a través de la experiencia de los volúmenes ellos puedan también trabajar su propio control de impulso. Porque si en el fondo no pueden ver la dualidad, no pueden ver, esto es muy fuerte y esto es muy suave, no pueden saber qué les gusta más, ni cómo en un juego seguir, por ejemplo, la indicación si solo les mostramos sonidos suaves, ¿cierto? Entonces, tenemos que, muchas veces no podemos saber cómo sonamos hasta que alguien nos imita, por ejemplo. Para regular la propia intensidad es necesario verla reflejada en el otro y que el otro sea capaz de imitarme. Que yo, por ejemplo, si hay un niño que está
yo también pueda cantar en ese volumen. A ver qué pasa, qué nos pasa a todos, ¿sí? O también poder decir, qué lindo el día, mira cómo está, para sacarle un poco esta connotación de pasa algo, ¿cierto? Bueno, lo importante es que existe una diferencia entre lo suave y lo fuerte. No vamos a decir, al menos no en esta formación, y ojalá que ustedes también lo puedan incluir, decir despacio, porque para algunas personas, cuando tú dices, mira, es que el auto iba muy despacio, en realidad iba el auto lento, ¿cierto? No tiene nada que ver con lo fuerte o lo suave. Vamos a hablar de fuerte y podemos añadir una seña, fuerte con fuerza, suave, como algo que, así como en el tacto, ¿sí? Bueno, por regla general, los sonidos suaves nos relajan y los sonidos fuertes nos irritan o nos activan. Tun, 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 tunchi, 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 tunchi. Tú vas a bailar en una discoteca, el sonido está muy fuerte, te activa. Ahora, en personas con condición del espectro autista, puede ser que por un tema de integración sensorial, ellos reaccionen al revés. Y que, ejemplo, hay una autorregulación en esa emisión que lo hace de autoestimulación también, ¿cierto? O que lo irriten si alguien habla en su oreja o tiene este sonido como de comer. Puede ser que un niño llegue a tener una reacción catastrofal, pum, pum, pum. Te manoté si es que tú estás haciendo un sonido muy suave que para ese niño no es agradable. El estridor nasal, por ejemplo. Hay niños que no lo toleran muy cerca. O, por ejemplo, instrumentos como el palo de agua. El instrumento del palo de agua es un instrumento que yo lo estudié estadísticamente, por ejemplo, en las UCI neonatales con bebés, que es un instrumento que en vez de calmar, aceleraba el ritmo cardíaco de los bebés y producía algunos indicadores de estrés, como el nasogen, no me acuerdo cómo se llama, el entrecejo, arrugar el entrecejo o el nasogeniano, que es como eso pasaba con los bebés. Extrañamente, cuando somos adultos, el palo de agua tiende a relajarnos porque lo asociamos al sonido del agua. Ellos que tienen otra experiencia de vida, para ellos no es un sonido tan grato, o por lo menos para la mayoría, que fue una estadística. Es importante saber que para algunos de los niños o niñas con condición del espectro autista existe un tema en la integración sensorial que es el no poder determinar figura y fondo sonoro. Así como tú ves cosas en segundo plano, para los niños los sonidos en general, quien te está hablando está en primer plano si te está hablando cerca, pero para niños en general que tienen, no necesariamente solo del espectro autista, sino que tienen alguna dificultad de integración sensorial a nivel sonoro vincular, pasa que sonidos que tú no escuchas tan fuerte, para ellos son distractores grandes, porque lo escuchan más en primer plano que la voz que está hablando, ¿sí? Entonces, si la mamá le está diciendo, mira, hijo, vamos a hacer no sé qué, y él está escuchando el perro del vecino que lo perturba, o los sonidos de los autos, y esos sonidos son más relevantes. Entonces, es importante también determinar qué sonidos hay en el entorno para irlos conversando con ellos. Hay veces que tú les dices, por ejemplo, oh, se escucha un perro, y te miran. Y cuando te miran, tú sabes que era eso. Son distintas formas. Pero es importante, en general y para la generalidad, cómo viene. Hacer un canto conjunto de canciones que sean significativas, ya sabemos, que sean relevantes. Estoy cantándole la vaca Lola y empiezo cantando muy suave. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola. ¿Qué pasa con él? ¿Te mira más o te mira menos? ¿Se acerca más y se ríe cuando es más, tiene intensidad más fuerte? ¿O se aleja? Ahí tú vas a tener un gran lugar de entrada para saber cómo es mejor hablarle a él, de qué manera él recibe los estímulos de mejor forma, sobre todo las indicaciones verbales. Tenemos por ahí otra forma que es la imitación de su propia intensidad de voz en los juegos. Por ejemplo, si el niño está jugando, estamos trabajando con animales y él está trasladando los animales y hace sonidos de animales y los hace, si tú tiendes a imitarlo en lo suave y él se da cuenta de que a lo mejor es muy suave, es posible que lo haga más fuerte para que entonces tú también cambies la forma en que lo estás imitando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él también quiere, aunque nosotros no lo creamos, él también quiere entablar esta comunicación. Es posible también
que, bueno, y de la misma forma también alternar las intensidades, observando si está cómodo o si en la repetición él intenciona un sonido más fuerte o lo hace aún más suave, ¿sí? Además, es más posible a través de la imitación de los sonidos naturales de él que él pueda autoobservar sus propios sonidos. Muchos de los sonidos de calmarse, así como para ti puede ser fumar y a veces no te diste cuenta cuántas cajetillas de cigarro te fumaste en el día, él hace este sonido, y no sabe, no lo nota, ¿sí? Pero si lo imitas, eh, de una forma lúdica, ¿cierto? Siempre respetándolo. Ah, él va a verse, oye, esto lo estoy haciendo yo y tú lo estás haciendo porque lo hago yo. Oh, mira. Y siempre en la intensidad, primero que nada, en la intensidad en que él lo hace. Luego lo puedes imitar en intensidad más baja, a ver si es que él regula su intensidad, o si se ríe, o si lo rehuye. Ya lo conversamos. Lo mismo en intensidad más fuerte, ¿cierto? También participar en juegos cantados que alternen diferencias de intensidad. ¿Tú te acuerdas de este juego? Tengo una casita así, así. Toco la puertita así, así. Abro la ventana así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y esto iba creciendo hasta que al final se transformaba en una tremenda casota. Tengo una casota así, así. Toco la puertota así, así, ¿cierto? Y terminábamos muy fuerte y por la chimenea sale el humo así, así. Y luego vuelves, siempre vuelves a la intensidad suave para evitarte fuerte. Siempre a la intensidad suave, ¿sí? Bueno, otra forma es probar a atraer su atención susurrando en vez de elevando la voz. Cuando tú quieres, por ejemplo, está el niño, está corriendo, se está dando vuelta, 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 y tú le dices, Pedro, Pedro, ya pues Pedro, prueba a ir donde está él. Si quieres, puedes tocar su ven. Te aseguro que en muchas ocasiones eso va a atraer más su atención que si elevas la voz. De hecho, el hablar en susurro para cualquier niño es como si le estuvieras contando un secreto, entonces la atención es el doble. Otra forma es realizar juegos sonoros con instrumentos en la forma del director de orquesta. Por ejemplo, yo te voy a indicar y entonces con los niños les vamos a decir, ustedes tocan ahora, toquen y toquen más fuerte y muevan las manos más grandes cuando es más fuerte, pero cuando es más suave, muevo las manos más chiquititas, ¿sí? Y todos tocamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y luego muevo las manos pequeñitas cuando es muy, muy suave y luego puedes sacar alguno de ellos si es que quiere o puede para poder dirigir la orquesta y que esta orquesta entonces ya ahora sea una creación propia de él. ¿Cómo va a sonar esta orquesta? ¿Sí? Lo otro es siempre cuando tú quieres que un niño cante más suave, no puedes, si él está, por ejemplo, desbordado, gritando, llorando o incluso haciendo estos sonidos de estimulación, yo no puedo esperar que él llegue a cantar más suave inmediato. Si yo quiero llevarlo hacia algo más suave, probablemente voy a partir haciendo una actividad que puede ser con música grabada en un nivel fuerte. Y poco a poco voy a ir bajando la canción siguiente, viene más suave, la otra un poquito más suave, la otra un poquito más suave, la otra un poquito más suave. Y lo voy a ir llevando hacia lo más suave. O puedo partir yo hablándole de estos implementos de los Legos. Ahora, mire, lo voy a hacer así. De a poco yo voy a ir diciéndole, mira, Jessica está ahí, ¿de qué color es? Y lo puedo cantar también, ¿por qué no? Traemos los rojos. Y si vas a partir fuerte, entonces tienes que decirle, traemos los verdes, traemos amarillos, traemos azules, y ahora ¿cuáles vamos a traer? Traigamos los rojos. ¡Ay, qué bonito! Mira, y es pequeño. Y puedes irlo de a poco, nunca romper lo que trae de una vez. Siempre de a poco. Es importante, sí, darnos cuenta que muchas veces queremos muchas cosas trabajar con los niños, pero sabemos que va a ir luego de eso a una sesión de clase o a algo. Entonces, por mucho que queramos trabajar muchas cosas y entregarle mucha información y muchos estímulos, es importante siempre llevarlo hacia el final a, por ejemplo, la canción de guardar. ¿Sí? Tú puedes inventar incluso una canción de guardar que sea significativa para tu espacio. No es necesario que sea la misma que usan en el jardín. ¿Sí? No sé, puede ser una canción que te gusta a ti. Voy a poner una de Soda Stereo. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, la primera que se me ocurra, de Soda Stereo, Trátame suavemente. Vamos a guardar, guardemos juntos las cosas.
En guardemos los dos y le cambias y después va a ser siempre esa la canción de guardar de tu espacio, pero llevarlo hacia lo suave. Empezar fuerte, sobre todo si vas a trabajar, por ejemplo, en estimulación vestibular, donde vas a trabajar con columpios, donde vas a trabajar con la piscina de pelota, qué sé yo. Pero si luego de eso es importante que el niño de tu sesión no salga sobreestimulado. Entonces, para eso vamos a ir guardando las últimas sesiones para hacerlas un poquito más suaves, porque no sabemos a qué, a qué estímulo o situación él se va a ver enfrentado luego. Entonces, la idea es que tampoco salga de la sesión como para tener una primera, no sé, el acercamiento a la calle corriendo y entrar a una sala donde le van a hacer un trabajo cognitivo y él va a estar así como queriendo salir de la silla. Por eso es importante el trabajo también con intensidades. Y lo otro es que algo que posibilita mucho el trabajo cuando hay una situación de descontrol de impulso, siempre cantar o llegar a cantar la palabra tranquilo o suave y ojalá acompañar de toque superficial. Obviamente sabemos que hay niños que no les gusta y no les agrada el contacto, por lo tanto, puedes probar con un solo dedo y luego poner la mano para que sea él quien te toque hacia el final. Pero si hay un niño que está complicado y está rabioso, importante es poder ponerse cerca y empezar a cantar una canción que puede empezar a ser más fuerte, por ejemplo, que diga la palabra tranquilo. Si es una canción que le gusta mejor, el pollito amarillito en la palma de mi mano, por decir algo. Entonces le dices, tranquilo, 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 tranquilito, tranquilo, y acompañas de disminuir no solo la intensidad, sino también el ritmo. Tranquilo, tranquilo, suave, suave, suave. A veces me ha pasado que te empiezan a pegar, hay momentos en que hay arañazo, pero aún así tú persistes. Tranquilo, 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 suave, suave, suavecito. Y tocas un poquito su mano. Suave, suavecito, suavecito. Y entonces, de a poco él se va a ir entregando también porque probablemente la canción le gusta y la va a reconocer. Y también porque estas dos palabras son palabras seguras. Tranquilo. No es una palabra como decir, a ver, si tú haces esto, entonces va a pasar esto. Eso es una amenaza. Ahí lo que viene es estrés, cortisol, ¡pum! Lo que queremos es bajar ese nivel de cortisol. Y esto es seguro. A veces es el toque superficial. Para algunos probablemente es el toque más profundo, con mano entera. ¿Cierto? Y a veces es más superficial. Pero probar a cantar tranquilo y suave. Por otro lado, tenemos otra herramienta, ¿cierto? Tenemos la identidad sonora, tenemos el trabajo con las intensidades y por acá tenemos el uso de canciones. Mira, vamos a decir que la canción es un continente y cuando yo digo un continente, ¿a qué me refiero? ¿Un pedazo de tierra? Un poco sí, porque el pedazo de tierra es eso que te produce estabilidad, que tú sabes dónde queda, que es ahí donde está tu país, tu casa, lo que te contiene. La canción es capaz de contener y ese contenido tiene un fin y un principio, ¿sí? Es un reducto seguro, empieza y termina y dentro tiene un mensaje. Puede tener ideas, sentimientos, expresar opiniones, puede ser un relato, pero lo que sí podemos decir de esta canción es que no es eterna, tiene un inicio y un fin y es un territorio seguro. En ella el principal modo de expresión es la voz. Si bien en otros aspectos habíamos hablado del trabajo con instrumentos, el trabajo con el uso de otros ruidos, el ruido, la silla, las manos, la canción requiere del uso de la voz. Y la voz es ese instrumento musical que todos tenemos y que nos permite expresar emociones y también cuando nos callamos estamos restándonos de expresarlas. La voz se dice que es el correlato más cercano del self, por eso es que nos sentimos expuestos cuando usamos nuestra voz para cantar. Es eso que es el tú mismo puesto afuera. Es quién eres, tu voz. Y sabemos que usarla no es fácil para todos. Pero
el primer juez en el uso de tu voz eres tú mismo. El canto no necesita de la afinación tradicional para ser canto. Yo dudo que todas las madres en el universo sean afinadas y sin embargo es el sonido que más calma a los hijos. Primero que nada, decir que la afinación es una convención, que antes de la convención de afinar el piano en 440 y tener las notas do, re, mi, fa, sol, no existía esa convención. De hecho, en Oriente no tenemos la misma afinación. Tú a veces piensas y dices, uy, que Alejandro Sanz que canta mal, o la Rosalía que se desafina, es porque ellos usan la afinación flamenca que es distinta, ¿sí? A veces pasa eso, que la gente piensa, oye, esto no me suena, pero ¿qué importa? Lo importante es usarla como medio de comunicación, ¿cierto? Bueno, en el canto debe respetarse la emisión de voz como se respeta cualquier discurso profundo o serio. Cuando una persona te está contando algo, yo, pucha, tuve una infancia muy triste, tú eso lo respetas jamás. Después de todo lo que le costó a esa persona tal vez decirlo, tú podrías, por ejemplo, hacer lo que conversábamos hace un rato, reírte, ¿cierto? ¿No? La voz tiene ese nivel de seriedad y debe ser recibida con esa seriedad, tal como se respeta un discurso profundo y serio. Las risas están permitidas solo si la voz que está emitiendo el niño o niña viene con risas, cuando ellos están riendo. Y ahí entonces tú puedes reírte con ellos de manera conjunta, reflejar esa emoción. Pero si no hay una risa y el niño está, por decir algo, tú estás cantando una canción, vamos pa' la playa pa' curarte el al, y el niño hace, por ejemplo, tú sigues la canción. No te rías aunque te dé mucho orgullo y muchas ganas de reír de ternura. No te rías, continúa la canción porque lo que estamos haciendo es súper en serio. Vamos pa' la playa pa' curarte el... Llena la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu sin... Tú le coqueteas, tú eres buscabú. ¿Sí? Puede sonar chistoso, es cierto, pero en el momento en que estamos ahí, nuestra presencia terapéutica, lo más importante es que él se sienta motivado a seguir y no por una sonrisa nuestra que tal vez expresa ternura, que él a lo mejor no tiene cómo recoger como ternura, sino que lo va a recoger a lo mejor como, hoy se está riendo de mí, mejor no lo hago más. Entonces, para no evitar que él retraiga su voz o ellas retraigan su voz, ¿sí? Así es. Existen ciertas herramientas que pueden ser fáciles ligadas al uso de canciones. Por ejemplo, el primero, cambiarle el nombre a cambiar el texto a una canción conocida. Por ejemplo, cuando cantamos el nombre, ¿sí? A un niño le gusta mucho la canción Te felicito que bien actúas y tú le cantas Andrea, 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 Andrea. Y muchas veces uno no se sabe ni siquiera bien la canción, pues ir a empezar a variar. Me acuerdo de una niña, Melanie, que le gustaba la canción Hawaii, y yo me la sabía más o menos. Melanie, 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 y de ahí empecé a chamullar otra cosa, pero partimos por ahí, ¿sí? Y después volvía yo a repetir la parte que me sabía. Ellos igual lo reciben, ¿sí? Importante es que igual uno a veces tiene que estudiarse las canciones que a ellos les gustan. Entonces ponerlas en tu playlist si es que vas escuchando ahí en el metro o, no sé, ponerla en casa, tener esa posibilidad, ¿sí? Siempre cambiar el texto, por ejemplo, apaciguando con las palabras tranquilo, suave, respira, ¿sí? Despacito, tranquilito, puedes estar tranquilito. Suave, 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 suavecito. Respira suavecito. ¿Sí? Bien. También nos sirve para anticipar cualquier situación. Le cambias la letra a una canción y entonces puedes cantar. En vez de vamos para la playa, vamos para la casa, vamos para la casa. O vamos a la casa de la abuela Norma, vamos a la casa de la abuela Norma. ¿Sí? O, que es una de las cosas más importantes cuando no se quieren ir de tu sala, no se quieren ir de tu terapia. Y entonces tú cantas una canción que signifique que ya se acabó. Y esa es una gran forma de anticipación. Sobre todo si la haces primero la canción de se acabó y luego la canción de guardar y luego se guarda, se abre la puerta, salimos. ¿Sí? Se acabó. Yo ocupo una que me enseñaban
que aprendí en el colegio, que era esta, y alza las manos, siempre, y ya se acabó por hoy esta música, ¿sí? A guardar, guarda, guarda, guarda todo en su lugar, esa uso yo, hay otros que es a guardar, pero tú puedes cambiarle a cualquier canción, si te gusta Chayanne, no sé. Vamos a guardar, guardemos juntos los dos, guardemos todos los juguetes, acá vamos juntos a guardar y guardaremos. ¿Sí? Cualquier canción, a lavarse las manos, si hay que ir al supermercado, darle este tip a los papás, porque los papás a veces dicen, siempre que salimos al metro se me echa a llorar. Y es porque justo el metro le queda en el mismo camino que cuando va a comprar pan. Y entonces, ¿qué pasa? No sabe para dónde va. Y entonces, si tú cantas una canción para ir a comprar pan y cuando van al metro vas cantando la otra, él va a tener la anticipación de dónde va. ¿Sí? Otra forma del uso de canciones es intencionar la reflexión en torno a un tema de conversación, canciones alusivas. Por ejemplo, cuando tú quieres proponer el hablar de ciertos animales, cantas una canción que tenga que ver con ese animal. ¿Sí? Vamos a hablar de los insectos. La chinita margarita, la cuncuna amarilla, qué sé yo. Vamos a hablar de, no sé, pensaba, esta misma de la playa nos sirve para decir cuando te vas de vacaciones, tengo ganas de irme de vacaciones, o ya volví de las vacaciones, ¿y dónde estuviste en la playa? Mira, y te sabes, estábamos para la playa. Puedes ocupar pictogramas para ir graficando también eso que está pasando en la canción. La otra forma de ocupar las canciones es posibilitar una experiencia de hacer algo en conjunto con un otro. En el fondo, tú y yo estamos cantando esta canción. Es un chiquillo que a lo mejor es un poco, no le gusta tanto relacionarse, no le gusta tanto mirar al otro, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar cantando juntos, ¿sí? Y entonces esa experiencia es una experiencia grata y hacer algo en conjunto con un otro no es algo tan terrible. Y lo puedo hacer contigo, que estoy contigo, en mi sesión de terapia, mi sesión de psicopedagogía, ¿sí? De fono, o lo puedo hacer con un grupo cuando lo hacemos juntos en la sala y entonces todos podemos cantar. Eh, Pensando en la sala de clases, pero también tener un grupal, en un grupal tener una canción que hacemos todos. Y entonces yo te escucho y tú me escuchas y yo estoy siendo contigo. Otra forma del uso de canciones es utilizar una canción que sea significativa para cantarla sin palabras, sino con sonidos. Muchas veces nos son más fácil decir otros sonidos. Vamos a cantar, por ejemplo, ¿qué canción podría ser? A ella le gusta la gasolina y lo voy a cantar con y entonces voy viendo qué emisiones para él son emisiones que son más agradables, más cercanas, que les son más fáciles, más conocidas. El cantar con tos abre un montón de posibilidades y los niños empiezan a buscar, porque todos saben toser, o la gran mayoría, y les da mucha risa ver a un adulto cantando con tos, por ejemplo. Y lo importante es que cuando se dan cuenta de que pueden, de que hay cosas que ellos pueden, entonces ellos mismos empiezan a buscar cómo imitarte cuando están cantando otras cosas, ¿sí? Otra forma de uso de canciones es sonreír, claro que sí. Y otra cosa es, por ejemplo, para contener un duelo. Entonces cantamos la canción que más le gustaba y podemos hablar de esa persona. O cantamos una canción que sea simbólica, una canción que ha aparecido mucho en mi vida como terapeuta, en muchos espacios, es una canción de Marco Antonio Solís que dice, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Y muchas veces existe temor a hablar sobre esa pena y ese dolor, la dificultad de vivir sin un otro que se fue, la abuela no está, o quienes son migrantes y que ya no ven a esas personas queridas, sufriendo en la espera de verte llegar. Y entonces tú vas cantando esa canción y van apareciendo cosas, ¿sí? No digo que esa sea la canción que tienen que cantar para trabajar un duelo, para nada, es lo que me ha pasado. Ahora muchas veces aparecen solas esas canciones, cuando ellos te empiezan a hablar o esa mamá con ese hijo te empieza a decir, es que la abuela, oye, ¿qué canción cantaba la abuela? Cantemos una canción que le gustaba a la abuela y si no puedes tocar instrumentos, si no puedes, la pones, mira, escuchémosla. Oye, qué linda, y esta canción hablaba, por ejemplo, no sé, de lo que sea que hable, la canción siempre va a haber algo de lo que tú te puedes agarrar para decir, oh, y probablemente ella cuando ve la playa, tú también ves la playa. Oh, esa canción habla de una flor, mira. Y cuando tú ves flores, entonces puedes recordar a tu abuela. Y en el fondo, que se cierre este ciclo, ¿sí? Traer algo de esa canción para algo que él sí puede hacer para recordar a ese ser querido. ¿Mm? Bueno, y para terminar, les dejo esta pregunta que yo creo que sí lo has hecho, más de alguna vez.
cómo usas la música en tu espacio de intervención con niños o con niños. Estoy segura de que más de alguna vez la has usado. Valídalo, porque es tremendo medio de comunicación. Me despido. Ojalá que sirva. Nos vemos. Chao.